Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Buenos días, hermanos, buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Dios les esté bendiciendo. Tenemos un reporte de nuestro hermano Santiago. Dios te bendiga, hermano Santiago, hermana Ruth Belli. Vamos a orar por Omar en esta mañana al finalizar el programa. Bendiciones a todos. Saludamos de manera especial también a las personas que constantemente se vienen reportando a las redes sociales. Nuestra hermana Lizeth Sánchez, gracias por tu comentario. Nidia Mercado, gracias. Bendiciones. Lizeth Navas, bendiciones. Claudia Gutiérrez, Dios le bendiga a todo usted y toda su familia. Ruth Bejarano, a Luisito Bejarano, a Jeffrey Ariel Baltodano, bendiciones. A Mario Ruiz, Dios te bendiga, Mario. Emir Alex, bendiciones, Dios te bendiga, joven, de manera especial. Miguel Sandino, Araceli Cruz, Juan Gómez, Sharon Canales, Jorge Mendieta, Elmercito Avilés, Dios le bendiga, hermano Elmer, así también como a Joel Reyes, Claudia Gutiérrez, toda su familia, Vanessa Valdivia, Antonio Renegado, bendiciones, a nuestra hermana Silvia López. También vamos a orar por Pablo, Michael, Lenín, Claudia y cada uno de los miembros de la familia de nuestra hermana Silvia. Bendiciones también a las personas que sintonizan la radio, nuestra hermana, la familia Ruiz, la familia Norori, la familia Mejía, la familia Hernández, que son muchos. Bendiciones a todos en esta preciosa mañana. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en 1 de Timoteo, en el capítulo 4. Leeremos del versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma en acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todo, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Este pasaje bíblico es una carta en el cual el apóstol Pablo se la dedica a Timoteo. Por lo visto, Timoteo se le podría llamar así, es un discípulo de Pablo. Este lo instruye para que Pablo lo instruye a Timoteo para que éste continúe con el ministerio de la enseñanza de la palabra. Sabemos muy bien de que a lo largo del tiempo Dios ha levantado a varones que les ha revelado la palabra para que se lo lleve a aquellas que no le conocen. Siempre, como de costumbre, ese es el propósito de Dios, que nadie se pierda, sino que todos puedan tener acceso a esta tal salvación tan grande que Dios tiene para todos. Porque la salvación no es para unos cuantos, Dios no hace sección de personas, es para todos. Y en este trabajo el Señor siempre ha levantado profetas, siempre ha levantado varones, ministros, predicadores. En la época de Jesús, apóstoles. Creo que en el presente, aunque algunos se autollamen apóstoles, creo que el apostolado finalizó con los 12 que anduvieron con Jesús. Pero siguiendo con el pasaje bíblico, nos damos cuenta de que siempre el Señor está tratando de que tú entiendas la palabra y que puedas darte cuenta del propósito que Dios tiene para cada vida. En esta parte de la historia, sabemos que quién era Pablo. Era un religioso.
Era un fariseo que estaba en contra del cristianismo, podemos decir así. Él estaba en contra de Cristo, estaba en contra de la verdad sin darse cuenta. Por lo visto, estaba, debido a sus enseñanzas que había tenido, estaba extraviado y él empezó a querer destruir a los evangélicos. Pero cuando él empieza a perseguir a los hermanos que van a Damasco, se encuentra con Jesucristo en su infinita misericordia, lo derriba del caballo y le hace ver que el camino que él lleva es un camino errado y que los cristianos son servidores de Dios y que hay que respetarlos y seguir con él. Vemos aquí rápidamente que Pablo abandona el fariseísmo y se da cuenta de algo. Estaba equivocado. ¿Cuántos de nosotros podemos tener esa especialidad de poder hacer un examen de nuestras obras quizás a diario y darnos cuenta, como dice la Biblia, cuídate de ti mismo, o sea, de nuestro propio yo? Ahí en el pasaje bíblico que estábamos leyendo, ahí habla en ese pasaje donde claramente le dice, no, entre tanto que voy, ocúpate de la obra, ocupa de todo lo que te he encargado. Y luego dice el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En otras palabras, la palabra de Dios se nos ha sido dada para enseñar a los demás, sabiendo que solamente a través de esta palabra los hombres pueden ser salvos. Porque Jesús mismo dijo, yo no condenaré a nadie, pero la palabra que os he dado, ella os condenará en aquel día. Habla de que esta palabra te tengo que predicar, la tenemos que anunciar para aquellas personas que no conocen el evangelio. Es más, la Biblia dice que este evangelio se predicará por todo el mundo y hasta que se predique por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Esto para testimonio de los hombres que escuchen los propósitos de Dios para ellos. Recuerdan que la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Dios levanta a Pablo y Pablo en su trabajo y su dedicación instruye a Timoteo con mucha juventud y nosotros vemos ahí las enseñanzas que él le dice. Si nosotros observamos, esta epístola fue escrita por los años 130 aproximadamente después de Cristo y podemos dar cuenta que prácticamente tiene como aproximándose a los 2000 años de que se escribió y ahora vemos la eficacia de ella en estos tiempos que vivimos. Aquí le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, la palabra Espíritu habla aquí con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo o a la tercera persona de la divinidad de Dios, donde dice que el Espíritu le ha revelado a Pablo y lo está revelando en su palabra, que en estos tiempos que estamos viviendo, muchos iban a apostatar de la fe. La palabra apostatar, bueno, por cuestiones de tiempo muchas veces no hacemos un exégesis demasiado grande, pero la palabra apostatar significa renunciar o la renuncia que hace una persona a la palabra de Dios, si lo vemos acá, a sus enseñanzas religiosas, o sea, un abandono de la verdad. Entonces, si aquí hablamos de apostasía, está hablando a aquellas personas que en cierto momento en su vida se dieron cuenta que la verdad es Cristo y que en el presente lo han abandonado. Y cuando ellos apostataran de la fe, en otras palabras, van a abandonar la fe en Cristo Jesús porque han empezado a ponerle atención, dice Pablo, a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si nosotros observamos hoy en día, muchas religiones tienen dentro de sus doctrinas doctrinas de demonios. Recordemos que el que engañó a Adán siempre ha sido Satanás, el diablo, y él es el que trata que nosotros no encontremos la verdad y que cada día que pasa estemos en la mentira, sabiendo bien que aquellas personas que no están en la verdad van a ser condenadas. Claramente, por eso Jesucristo, él dice en Juan 14:6, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Conceptualmente observamos acá que para que nosotros podamos llegar al Padre necesitamos la verdad, necesitamos la palabra, necesitamos de Jesucristo. Por eso dice aquí Pablo que el Espíritu hace que muchos van a apostatar de la verdad. ¿Por qué? Porque van a empezar a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Ayer o antier creo que en las redes sociales observé que había una liturgia religiosa en Rusia, y casualmente estaba un sacerdote
de la religión ortodoxa y estaba diciendo estas palabras que solamente repito. Él decía: todos los soldados que ahorita están de Rusia, que están muriendo en esta guerra, dice él, le perdono los pecados y van a ser salvos. Y claramente se puede observar ahí que este hombre es un engañador. ¿Por qué es un engañador? Yo y Cristo nos ama a todos. Y recordemos muy bien que el único que ha venido para matar y para destruir es Satanás, el diablo. Si una persona se muere en sus delitos y sus pecados, no tendrá parte con Cristo en el reino de Dios. Recordemos que el que tiene el poder y en el que están sujetas todas las cosas es Dios. Entonces, y Jesús mismo dijo que nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Cuando escuché eso me sentí perturbado y dije: ¿por qué la gente cree tantas cosas de que un hombre va a venir y te va a decir: hoy yo te voy a perdonar tus pecados, quizás más lleno de pecados, quizás tenga más pecados que yo mismo? Por eso en el ministerio de Timoteo, Pablo le dice: tené cuidado de ti mismo, no vaya a ser que alguna vez, como estas personas, empeces a creerte de que tú puedes algo así. El único que perdona pecados se llama Jesucristo. Y es triste y lamentable, pero si una persona se murió en sus delitos y sus pecados, no va a tener parte con Cristo. Por eso es que nosotros te anunciamos a cada instante: amigo y hermano en el Señor, Cristo te ama. ¿Por qué vamos a persistir en el pecado si podemos vivir en su gracia tan extensa y tan amplia que solamente a través del advenimiento de Cristo Jesús se te ha concedido a ti y a mí? Entonces, y yo digo, esas son herejías, si las podemos llamar así, y son, como dice aquí, doctrinas de demonios, porque trata de apaciguar la conciencia quizás de los familiares, y ellos digan: oh, mi deudo está en el cielo, mi deudo está allá, y quizás no sea así, porque recordemos que el que va a juzgar a cada vida es Jesucristo mismo. He escuchado otras religiones también allí, y por eso dice Pablo: muchas van a escuchar doctrinas de demonios, doctrinas donde la gente va a tratar de mezclar lo que es idolatría, doctrina donde otro señalamiento que hace Pablo dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí Pablo le hace ver a Timoteo que todo lo que es creado de Dios es bueno. Nosotros vemos que los alimentos que Dios nos ha dado, la fruta, todo lo que produce la tierra es bueno, dice Pablo, los alimentos que debemos de hacer, y debemos de ser agradecidos con Dios, darle gracias a Dios, sabiendo que todo lo que nosotros recibimos en Cristo Jesús es bueno. Entonces, pero algo dice: prohibirán casarse. He escuchado algunas ramas religiosas donde ellos dicen: Dios no me ha mandado a casar, Dios me ha mandado a bautizar. Y no es así. Nosotros no podemos hacer que la gente se abstenga de casarse. Recordemos que el Señor dice: hacedlo todo decentemente y en orden. Podemos bautizar a alguien si primeramente él se pone a cuenta con el Señor. Por eso dice la Biblia claramente, dice el Señor, dice: hacedlo todo decentemente y en el orden establecido por Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando una persona viene al Señor, organiza su vida, se casa, hay un reconocimiento de sus hijos? En otras palabras, hay una voluntad de esta familia por hacer las cosas como Dios quiso. Quizás en un inicio no la hicimos como Dios quería que la hiciéramos, y debido a nuestra falta de conocimiento no lo hicimos, pero ahora que hemos venido al conocimiento de la palabra, entonces empezamos a enderezar nuestras vidas y darnos cuenta que quizás estábamos llevando una vida extraviada, pero ahora en Cristo Jesús, a través de esa verdad, nos hemos dado cuenta que hay que poner las cosas en orden. Por eso dice la Biblia de que hay espíritus engañadores. Asimismo, en muchos países del mundo he escuchado hoy decir: ya existe la unión de hecho estable, ya no hay necesidad de casarse, quizás delante de las leyes de los hombres, pero siempre hay una ley que está por encima de toda, y es la ley de Dios. Y vuelvo y recalco: hacerlo todo decentemente y en orden. Si nosotros observamos, Dios
creó la familia como un núcleo para que a través de ese núcleo Dios bendeciera a las naciones y a los pueblos, y que a través de ellas puedan seguir testificando las grandezas de Dios. Adán y Eva fracasaron en transmitirle a sus hijos el conocimiento de Dios, para que ellos prosiguieran en ese conocimiento y haciendo la voluntad de Dios. Pero no condenamos a nadie, sino que dice la Biblia, como dice el libro de Romanos, debido al pecado de uno, entonces vino la gracia de Dios. Entonces, debido al extravío que los hombres tuvieron, en su infinita misericordia, el Padre Jehová mandó a Jesucristo, y hoy a través de él tú y yo podemos ser salvos. En otras palabras, amigo y hermano en el Señor, no se ha perdido nada cuando tú vengas a Cristo en un reconocimiento total, y que nos demos cuenta de que quizás hemos aprendido cosas que no lo son. En el siguiente versículo dice: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro. Entonces significa que nosotros debemos de predicar la palabra sin doblez. No podemos predicar la palabra para tratar de manipular a nadie. Tampoco debo de predicar la palabra para tratar de concientizar a nadie. No, debemos de darnos cuenta que el propósito de la palabra, como Pablo le dice a Timoteo, siempre es: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Daremos cuenta que la palabra de Dios es el instrumento solamente a través del cual tú te puedes acercar a Dios y puedes llevar esa vida satisfactoria delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros rechazamos esa palabra, entonces nunca podremos ser aceptos delante de Dios. La palabra del Señor dice claro: Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. No podemos nosotros persistir en el pecado aún sabiendo que eso ofende a Dios. En eso está la gracia, que entendemos lo que le ofende a Dios, nos apartamos de las cosas viejas y a la luz de las Escrituras, con la guianza del Espíritu Santo, empezamos a hacer todo nuevo. Por eso Pablo le dice a Timoteo: si enseñas esto, estás haciendo buen trabajo de ministro. En otras palabras, quiero que sigas haciendo ese trabajo. Recuerda, le dice Pablo, que eres un ministro de Jesucristo. Esto habla que si somos de Jesucristo, tenemos que predicar la palabra como es. No puedo tratar de quedar bien con toda la gente. No, la palabra de Dios es algo cortante. Si tú estás en el pecado, para eso es la palabra, para que tú te ilumines y te vuelvas a Él. Si estás haciendo algo incorrecto, para eso es la palabra, para que ella te persuada y te des cuenta de que necesitas regresar nuevamente al camino establecido por Cristo. Vuelvo y digo, como Cristo dijo, Él es el camino. Él quiere que regreses a este camino que es Cristo. Entonces Pablo le dice a Timoteo: si eres un ministro de Jesucristo, entonces enseña la palabra. Le dice: enseña la palabra, nútrelos con la palabra de fe y la buena doctrina que has conseguido. Este versículo habla que hay buenas doctrinas y malas doctrinas. Las doctrinas que vienen de Dios son buenas, pero como dice el versículo anterior, hay doctrinas de Satanás, hay doctrinas del enemigo, engañadoras, que siempre están en el presente y que también tal vez la gente las sigue creyendo. Y esto es lo que ha extraviado a este mundo, hasta donde nos encontramos, en un deseo donde los hombres se quieren matar unos con otros, y hay un deseo de exterminio de parte de los hombres. Ahora le dice Pablo: desecha las fábulas profanas y de viejas. Y luego le dice: ejercítate para la piedad. Cuando le dice desecha, es, por ejemplo, he encontrado una que otras personas transmitiéndole quizás de los ancestros a las siguientes generaciones: mira tales cosas. Y como le dice Pablo, fábulas profanas. En otras palabras, las fábulas eran, podemos decir así, eran unas figuras que se utilizaban normalmente, algo breve, como decía, unos relatos ficticios en prosa o verso, y que los utilizaban para querer transmitir una enseñanza. Pero el problema está en el origen de esa enseñanza. Si la enseñanza está en la palabra de Dios, si la enseñanza en la palabra de Dios es buena, pero si esas fábulas o esa transmisión que se hacían no transmiten la palabra de Dios, no produce a una santificación en el ser humano, pues pero dice Pablo, pues deséchalas. En otras palabras, el elemento que tienes que usar como un ministro de Jesucristo es la palabra de Dios, siempre enseñarla. Y gloria a Dios porque tenemos la Biblia.
Por eso le dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Y este versículo habla con claridad. El día que tú practiques la piedad, el día que tú practiques la justicia establecida por Cristo, entonces vas a ser una persona en esta vida bien bendecida y también en el reino de los cielos. Habla que esta es una promesa podemos decir así, con un trasfondo eterno, que cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, esto es lo que va a producir vida en el ser humano, en la vida del creyente. Me he encontrado con muchas personas que vamos a orar por ellos, solo algunos enfermos, y algunos reciben y otros no. Y algunos me dirán, ¿por qué el Señor hace sección de personas? No, eso es debido a la fe y debido a la intención de cada corazón. Por ejemplo, si hay una persona que tiene la buena intención de restaurarse de su enfermedad para servirle a Cristo, téngalo por seguro que el Señor lo va a levantar. Pero si hay una persona que está enferma y que el único propósito es restaurarse para seguir en sus deleites y sus placeres, creo que el Señor no va a interrumpir esa trayectoria, o no va a interrumpir ese acontecimiento. ¿Debido a qué? A la intención que hay en ese corazón, de que no tiene la buena intención de servirle a Dios. Por eso dice, el engaño y la doctrina de demonio cauteriza la conciencia, que cuando escuchamos demasiado del mundo y escuchamos poco de Cristo, esto del mundo va cauterizando el corazón del hombre hasta llegar a cierto grado que creemos que nosotros estamos en lo correcto y que aquellos están equivocados, que era el caso específico de los fariseos. Sabían de la ley, sabían de la Torá, que les explicaba que había un Mesías que iba a ser de Belén, que tenía todas las características, iba a tener el poder para sanar, iba a ser, darle predicar a los enfermos. Y Jesús mismo, el día que tomó el rollo, se los expresó a ellos que se estaba cumpliendo la escritura, pero ellos creían en lo que, en sus fábulas, creían en sus cosas y renunciaron así a aceptar a su Mesías, y en lugar de eso le crucificaron en la cruz del Calvario a beneficio de nosotros los gentiles, porque Jesús dijo: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio autoridad y potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso luego le dice: la palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y por eso debemos de ser tenaces en la prédica de la palabra de Dios, como le dice Pablo a Timoteo. Este ministerio hay que ejercerlo siempre. Yo quiero que siempre escuches esa palabra. Yo quiero que sepas y te des cuenta y analices algún día, que te vayas a leer 1, 2, 3 capítulos de la Biblia. Pídale al Señor que te instruya. Yo quiero que tú en esta mañana tú digas: sí, realmente siéntete amado, porque Dios nos ama, como dice la Biblia, con un amor eterno. Y parte de los trabajos que Dios ha hecho a tu favor es dejarnos la escritura, para que no estemos tergiversando quizás la misma escritura. Yo predico la palabra de Dios, jamás, como una vez dijo Emir Ale, que me defendió la palabra. Dios te bendiga, Emir. Y no se me olvida, en una ocasión donde él defendió la palabra de Dios, y él dijo algo: jamás me he salido de esta escritura, nunca he traído un libro anexo, y ese es lo tratar de corromper, porque la palabra de Dios, como dice, es viva y eficaz. Y Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, ellas hablan de mí. Significa que la escritura, cuando tú la leas, ella te va a motivar para que te acerques a Cristo, para que te acerques a tu Salvador, para que te acerques a aquel que te llamó, como dice Pablo, de las tinieblas a su luz admirable. Y que si en el presente todavía hay una persona que está en la oscuridad y que está en el pecado y que está escuchando esta palabra, date cuenta que Jesucristo, a través de esta palabra, te está llamando siempre. Él no ha dejado de llamarnos, jamás ha desistido de creer que tú puedes ser salvo. Él dice de que Él dio su vida en rescate por todos, y en el propósito divino está de que tú y yo todos seamos salvos
como dice la Biblia, el único inconveniente estará en nosotros. Estamos creyendo a la palabra de Dios, y aquellos ministros te estaremos siempre apegados a la palabra de Dios. No apostatemos de la fe, no abandonemos a Jesucristo, no abandonemos sus enseñanzas de santidad y justicia. Solamente ayudemos para aquellas personas que desconocen la palabra, ellos puedan entender la verdad, y como dice al final, solamente la verdad os hará libres. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Tenemos aquí algunas personas por las cuales quiero orar en esta mañana. Me han pedido oración. Quiero que creas que en fe. Amén. La Biblia dice: pedid, se os dará, buscad y hallaréis. Entonces habla de que debemos siempre pedir en fe. Cuando nosotros pedimos por no dejar, ténganlo por seguro que no vas a recibir. Pero cuando nosotros lo recibimos en fe, voy a recibir, Dios va a hacer la obra. Oremos pues en esta mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, la honra, la gloria y el imperio sean para ti. Estoy agradecido contigo, Señor, porque aún hoy, Señor, me has permitido este privilegio una vez más de seguir predicando tu palabra, y me has ayudado para no desistir. Te ruego de manera especial, Señor, por todos los oyentes, los que a través de las redes sociales, Señor, estén escuchando. Jorge Mendieta, Joel Reyes, Emir Ale, cada una de estas personas, Dios mío, bendíceles de manera especial. Te clamo, Señor, por el hijo de hermana Ruth, Señor, por Omar Castillo, Señor Hernández. Restaura su vida, Dios. Mira, Dios, que lo que el hombre quizás no pueda hacer, tú sí lo haces. Te ruego, Señor, que tú estés sanando, te muevas en sanidad en esa familia, Dios mío, en los hijos de Karen, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que ellos que están escuchando esta palabra puedan sentir, Dios mío, que tu espíritu les esté visitando ahí, que tu espíritu, que tu atmósfera, Padre, que tu gloria, Padre, está allí ministrando esa familia de manera especial. Que tu Espíritu Santo, Señor, está sanando, está restaurando ahí. Levanta tu mano al cielo, siente esa gloria, cómo está ministrando esa casa, esa familia. Te clamo por don Francisco O'Connor, Dios, muévete en sanidad ahora, Dios mío. Te clamo por tu sierva, Señor, Silvia López, Dios mío. Mira la petición de ella, Dios. Que tu respaldo, que tu protección, Dios mío, esté en la vida de Pablo, de Michael, de Lenín, de Claudia, Señor, de sus nueras, de sus nietos, Señor. Oh Dios, que en esta mañana también ellos puedan sentir esa nube de gloria, Dios, que estás inundando sus hogares allí, que está llevando paz, que es lo que produce tu presencia: paz, gozo, armonía, Dios. Derriba, Señor, todo principado y potestad de Dios que el enemigo esté levantando para destruirnos, Dios mío. Derriba toda fortaleza que el enemigo está allí, Señor, levantando, Padre de la gloria, a través de tu palabra, Dios, y por el poder de tu Espíritu. Bendice, Señor, el grupo, Señor, donde estamos levantando, Señor, ahí. En el nombre de Jesús, bendícelos, Padre de la gloria. Que cada uno de ellos puedan sentirse tocado. Cada uno de ellos en esta mañana, Señor, puedan sentirse ministrados. Que los que estén en sintonía de la radio, Dios, sus hogares puedan ser en esta mañana, Señor, llenos de tu gloria. Que esa paz pueda inundar esos corazones y que se den cuenta de algo. Tú hoy les has visitado para hacer un milagro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. Hasta el día de mañana nuevamente meditaremos nuevamente en la palabra, si Dios así lo quiere. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.